compartimos en historias, que compartimos en las redes, que venimos incluso presentando desde el día de ayer, porque vamos a estrenar hoy día miércoles y espero que por muchos miércoles más también, nueva columna aquí en Mucho por Hacer y en toda Radio Vanguardia prácticamente, porque también es una columna que pertenece a este espacio radial de filosofía en este caso, y para eso la vamos a presentar a, ya nuestra compañera va a ser a la profesora Viviana Sargiotto, que bueno, prácticamente ella nos va, bueno, va a hacer la presentación correspondiente y bueno, incluso hasta con el nombre de la columna. Buenas tardes, Viviana, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? Muy ¿Cómo bien. me va? Re bien. Estoy re contenta de estar acá con ustedes. ¿Cómo se va a llamar esta columna a partir de este miércoles, Viviana? Mira, la columna, cuando empecé a pensar en qué nombre, pensé varios, pero inspirada en lo que vos me dijiste, porque cuando me invitaste, que te lo agradezco muchísimo, por mí y por la filosofía, porque no es nada frecuente que esté en Se los le da medios. espacio, sí. Sí. Em, por lo que vos me dijiste, yo empecé a pensar varios nombres, pero bueno, es el que te pareció como mejor. Y la verdad que está bueno porque el hilo de Ariadna es un mito griego, Sí, antiquísimo, del año 1700 antes de Cristo, con todos los componentes que tienen los mitos, ¿no? Que no sabemos exactamente si fue así o hay mucho de fantasía. Pero básicamente trata de lo que ocurrió en una de las islas griegas, en Creta, donde gobernaba Minos, que tenía un hijo de su mujer que nació mitad toro y mitad hombre. bien. Un monstruo en realidad, una bestia, el El Minotauro. Minotauro. Entonces a él se le ocurrió ponerlo en un laberinto, hizo construir un laberinto por la Sí, peligrosidad, ¿no? Primero le puso Minos por él mismo, o claro. sea, pero primero era como una desgracia porque era un hijo de su esposa, ¿no? Pero a su vez, él pensó que eso le daba mucho poder. Y después ya vamos a hablar de este tema. Encerrarlo en el laberinto. Y tener a ese minotauro. De hecho, el minotauro representa lo que da miedo. Y bueno, ya vamos a hablar más adelante del poder Bien. asociado a la crueldad, a lo que da miedo. Este es el laberinto, ay, no me quiero confundir. ¿Es en el que entra Perseo o Teseo? Teseo, Teseo, ¿no? Que claro, termina derrotando al Minotauro, ¿no? Que ahí claro. Borges hace como otra interpretación también, ¿no? Borges hace otra interpretación por lo que después pasa con Teseo y Ariadna, que es Claro, la mira. otra Sí, protagonista. Pero concretamente lo que pasa con Teseo es que anualmente Atenas tenía que enviar jóvenes y doncellas, sí, 14 en total por año, para alimentar a este Minotauro, ahí porque está. Minos los había derrotado en su momento y tenían que mandar esto porque ese Minotauro solo comía carne humana y había que entregarle esa ofrenda. Ok, Entonces el hijo del rey de Atenas, Teseo, quiso terminar con esa crueldad y se ofreció a ir él al como laberinto. al Bien, laberinto. perfecto. Pero tuvo como un plus, una ayuda, y es que cuando Ariadna, la princesa, la hija de Minos, lo conoce, se enamora perdidamente de Teseo. Entonces, claro, no quería porque los demás sucumbían en el laberinto por no poder salir, porque era imposible, había sido diseñado para que un ser humano no encontrara la salida. Claro. Entonces ahí es donde el monstruo se los comía. Entonces ella le da una espada para que lo mate y un hilo de lino para que lleve un hilo de lino en un ovillo, ¿no? Para Para que que lo no se fuera perdiera, ¿no? desenrodando, claro, para Claro, que después pudiera salir, claro. porque iba dejando Sí, el hilo, se encuentra con el monstruo, lo mata y pudo salir y huyeron con Ariadna y se fueron como para Atenas, pero la historia no termina ahí. Eso es lo que toma Borges, ¿no? Porque él después la traiciona, la abandona claro. a Ariadna en una isla de camino a Atenas. Pero volviendo al tema del programa, se ha tomado en filosofía como la metáfora de eso que nos puede ayudar, guiar, que nos puede
permitir salir de este estado confusional, laberíntico, en que nos encontramos a veces que ya no sabemos qué pensar, por ejemplo, de lo que está pasando con respecto a algo. Y la filosofía sería eso, poder agarrarnos de una guía, de Tal una cual. manera de no seguir perdidos, sino de poder salir de eso, ¿no? Estamos viviendo algo parecido en esta época porque paradójicamente tendría que ser que con el acceso a tantas redes sociales, con el acceso a tanta información, pareciera que la ignorancia hubiera ido creciendo a la par también de la accesibilidad. Y yo por ahí pregunto, ¿hemos regresado de alguna manera a esa caverna de Platón otra vez? Más seguro de ese fueguito que viene a ser nuestra red social de confianza, de decir, no, está pasando eso porque lo vi en TikTok o porque lo vi en Instagram o porque lo vi en YouTube y nada más. Y no nos animamos a ver qué hay más allá, a buscar o no querer ver otro tipo de cosas. Y en un sentido sí. Eh, es laberíntico, es confuso, es demasiada la información que tenemos de fuentes muy diversas, con validez muy distinta. Y lo que nos pasa es eso, que en realidad la metáfora que presentan para el momento actual respecto a toda la Sí, información que recibimos es que es un océano de 1 centímetro de profundidad. mira. O sea, recibimos mucha información, pero no podemos profundizar, no podemos terminar de saber cómo son las cosas porque es un bombardeo de novedades, de noticias, de cosas tremendas que pasan. Esto De que datos tenemos. que por ahí no están corroborados también. Exactamente, porque una cosa que tiene el pensamiento crítico y la filosofía es eso, es que requiere de tiempo, de reflexión, de búsqueda de dónde está fundamentado ese razonamiento, ese argumento, qué validez tiene, quién lo valida, de quién dice eso, desde qué lugar, con qué evidencias o con qué argumentos lo dice. Es una época difícil en ese sentido, muy Y difícil. que se ha perdido también la costumbre, que yo por ahí lo comento acá al operador Achiche, que incluso uno ya viendo las noticias ves que no hay conductor de noticias que no esté con el celular en la mano. O sea que lo que te está informando es lo que él también está absorbiendo Claro, de otros medios que al momento de tener que, como medio de comunicación, tener una primicia, vos necesitas el dato ya. Y se ha perdido esa costumbre de retratarse, ¿no? De decir, sí, mira, ayer nos equivocamos con eso que dijimos, no era cierto. Porque pasan a lo siguiente, ¿no? sí, Que han habido muchísimos casos, no me voy a centrar en todo el mundo, no vamos a terminar más, pero acá en Argentina han habido un montonazo de casos de, entre comillas, seguimientos de tal crimen, seguimiento de tal caso, que te van tirando datos que con los días se van comprobando que nunca fueron, que son falsos, claro. pero nunca se retracta, nunca hay un pedido de disculpas, solo se pasa al siguiente nivel, solo se pasa, pa, pa. Exactamente. Pero ¿sabes por qué es eso? Porque creo que, o sea, lo que ahora llamamos fake news Sí, o las noticias falsas, no es que hayan surgido en esta época. Ya, qué sé yo, Sócrates, siglo V antes de Cristo, lo condenaron eh, por causas inventadas, claro. porque era un peligro para la comunidad de esa época por las cosas que decía, porque desafiaba creencias muy fuertes en esa época, por ejemplo, el sacrificio humano para los dioses. Claro, Él ponía en duda tal eso, en cual. esa época era como hacer trastabillar todo un sistema de creencias. Y bueno, o sea que si ahora le llamamos lawfare, ¿no? Las causas armadas para perjudicar políticamente, bueno, eso ya se lo habían hecho a Sócrates. Pero ¿qué tenemos en este tiempo que, ves, filosóficamente podríamos empezar A tomar mirar, ese hilito. a tomar ese Agarremos hilito? ese hilito, por favor. Porque, a ver, hablábamos con Viviana en el corte, ¿no? De que, a ver, llegamos a un punto en de que cuando estás en un medio de comunicación, sobre todo, parece que tenés que tener una opinión polarizada, una opinión que ya esté direccionada. No pueden haber grises. Yo lo he hablado con personas, lo he hablado con personas que me han dicho, no, pero es que vos tenés que tener posicionamiento. O sea, Exacto, no estamos en una época de no tener posicionamiento. O es blanco o es negro. No puede ir por el medio. Pero ¿por qué no? O sea, porque vos al tener también un posicionamiento, tenés que
como decía la otra vez algunos funcionarios políticos de nuestro país, poner la mano en el fuego, confiar ciegamente en que esto que yo creo sí o sí es así y no voy a aceptar ningún tipo de equivocación. O sea, yo confío. Entonces no podés, es como que no te permitís el derecho a la duda, no te permitís dudar. Con lo saludable que es dudar, porque el que no duda, no investiga y se queda en eso. No, este está bien o este está bien. Pero parece que cuando vas por el medio, no. Hay gente que te exige un posicionamiento. Claro, bueno, es lo que acabas de decir. Y eso que decís además es lo que describe esta época en ese sentido que te decía que me parece que es distinto y es lo que identifica a la posverdad. O sea, ahora el problema no es la mentira, la falsedad, es que la verdad no importa o la realidad no importa. Claro. Y estamos como en burbujas, como en nichos. Escuchamos a alguien que dice algo en lo que ya creemos. Claro. Folari dice, tenemos una voluntad de creer que no hemos tenido nunca. O sea, eso que ya creemos, queremos, nos sentimos más cómodos, más tranquilos si lo ratifican. Si alguien nos los repite. Si alguien lo dice en la radio, si nos da más argumentos. Le da más peso, ¿no? Y dejamos de escuchar a los que piensan diferente. Decimos, no, yo no voy a escuchar ni a esta radio, ni a este periodista. Es tal cual. Entonces, claro, empezamos a tener ese aislamiento de la realidad que es preocupante porque en realidad lo que estás haciendo todo el tiempo es estar cómodo, pero no porque estás seguro de lo que pensás, sino porque se ratifica, porque la repetición es clave en la posverdad. Tal cual. Yo creo que, a ver, era como cuando hablaban de hace gestiones atrás, y pido disculpas por siempre estar orientándola al ámbito político porque es lo que más llegada tiene, pero hay gestiones atrás cuando decían, no hay inseguridad, la gente vive en una sensación de inseguridad nada más. Claro. Entonces, es casi como decís vos, porque, a ver, aquel que se levanta estando seguro o segura de que vive en un estado totalmente inseguro, no te va a poner un medio que te diga lo contrario. Necesita buscar el medio que te diga, sí, hay inseguridad. O sea, no salgas a tu calle porque hay mucha inseguridad. Si vos pones un medio que te dice, no hay inseguridad en realidad, no está pasando nada. No así, no lo querés escuchar. Claro. Tal cual. Es frente a los mismos hechos, por ejemplo, ahora lo que acaba de pasar en las elecciones del domingo, y los medios se dividen, ¿no? Ahora están analizando si hay reacción en el gobierno o no. Claro. Si vos cambiás de canal, en unos dicen el gobierno quiere tener resultados diferentes haciendo lo mismo, pero en el canal de al lado, sino que de al lado nada más que en la grilla, porque en las antípodas te dice muy bien, ahora él ha tomado la conducción política y, o sea, podrían ser las dos cosas ciertas, bueno, ya son interpretaciones, pero básicamente lo que pasa es que el periodista que trabaja en un medio que tiene un tipo de audiencia está dirigiendo su mensaje a esa audiencia, porque el otro no lo escucha y viceversa, ¿viste? Claro. Y eso sí es un problema, eso es un problema grande, es parte de ese laberinto en el que estamos, ¿no? Y no evitar tampoco, que también seguramente lo vamos a hablar en algún momento, que son dos cosas, me parece, fundamentales para tratar como herramientas, no esquivar la discusión. Creo que está muy bueno discutir también sanamente, porque me parecería medio en balde hablar con alguien que siempre está de acuerdo con todo en vos. Estar de acuerdo porque no estás viendo hay algo que no estás viendo. Sí. Eso por un lado. Está re bueno discutirlo. Que alguien venga y te diga, che, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con eso que estás diciendo. A ver, nos sentemos, ¿por qué no estás de acuerdo? Y listo, lo hablamos. Así, ¿por qué? Uno va a aprender del otro seguramente. Claro. Y también el hecho de poder tomar algunas situaciones de estar de buen humor también. No de faltar el respeto o reírnos de una situación mala, pero tomar algunas cosas desde lo que es lo irónico, el sarcasmo, de escuchar algo que vos digas te causa gracia, ¿no? Sin que el humor sea... Yo me acuerdo cuando leí Nombre de la Rosa, Humberto Eco, que se discute el humor, estaban dentro de no es una iglesia, pero donde... Sí, un convento. Un convento, sí. Donde estaba monjes. De monje. La risa estaba prohibida porque decían que la risa era un pecado. Y entonces hay una discusión muy copada que toma hojas y hojas donde se discute solamente si alguna vez Jesús había reído en su vida. Claro. Entonces, Jesús nunca rió, ¿no? Sí, Jesús. Entonces era como que la risa o el buen humor
no era aplicable a la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que me parece que está muy bueno para Sí, tratar y verlo. además, bueno, ya que sacaste esa película, plantea otra cosa ahí que tiene que ver con esto que vos decías. Cuando van a investigar, van unos monjes a investigar unas muertes en Sí, ese unas muertes convento, misteriosas, sí. misteriosas. En realidad las muertes se producían porque algunos de los monjes, a escondidas y a la noche, leían textos de Aristóteles completamente Sí, prohibidos. Y eran los que hablaban de la risa, claro, del placer sexual y todo eso, y ellos no querían que se supiera que Aristóteles había escrito claro. alguna vez sobre eso. Entonces, para castigarlos, o bueno, para que no lo difundieran, le pusieron en las esquinas de los libros, de las hojas de esos libros, un veneno. Entonces, en ese tiempo se leía todo. Claro, No había. para pasar la página, Para pasar la página, ese veneno era el que terminaba con la vida de esos monjes. Bueno, esa es otra, ¿no? limitar Decimos, el conocimiento. claro, decimos, en esta época, ¿puede ser que no nos enteremos de algo estando todas las redes a nuestra disposición? Sí, porque la manera de ocultárselo diferente es esto, es creando esos nichos, esos lugares en los que vos siempre estás recibiendo Bueno, información el por algoritmo. famoso, el El famoso algoritmo. algoritmo, El claro. famoso algoritmo que hoy, desde que uno se levanta y prende el celular, ya sabe todo el programa, todo el algoritmo, qué te tiene que ofrecer. Te ofrece todo lo que viene por esa línea, lo que vos no consumís ni sabés que existe, y ahí es donde se volvió a ocultar lo distinto, lo que también podrías leer para tener, lo podés hacer, pero tenés que tener esa voluntad, ese entusiasmo, esa necesidad o esa duda. Vos la primera palabra que usaste fue que si no dudamos, Mira, bueno, seguimos. hay algo que es muy paranoico, es de mi parte, ¿no? No sé si alguien más lo hace, que nos diga, que nos escriban por comentario. Cada publicación que encuentro en Facebook, en Instagram, o sea, alguna publicación media así, extravagante, digo, la tengo que corroborar. Y empiezo a buscar, o sea, paradójicamente la sigo buscando en redes a la información, pero tengo que corroborar que sea así, que esto es en serio. Y buscar en diferentes medios porque ya llega un punto que no confío en nada de lo que publiquen. Hay Mm. gente, esto es re común, hay mucha gente que no sé si no quiere o no tiene tiempo o no le importa escuchar un buen informe, aunque sea de 5 o 10 minutos. Quiere todo ya, 30 ¿Viste? segundos y rápido. Sí, Decime qué pasó. Bueno, lo de Nepal. Contame qué pasó en claro, Nepal, pero 15 segundos. No necesito todo claro, el trasfondo, eso no, aparte. claro. Eh, tenemos una columna de literatura los martes y hablamos de gente, que ahora la tendencia de recomendar libros pero sin leerlos porque utilizan programas de resúmenes. Ahora te escuchan Sí, un resumen de todo el libro y yo ya lo leí. Entonces sacan la foto con el libro, mira, ya lo leí, pero un resumen del libro. tal No hay cual, tiempo, o no quieren tener tiempo, o tal son las cual. prisas, ¿no? Claro. Bueno, esa es otra característica de esta época. Todo lo que lleve mucho tiempo o que requiera de esto, de dedicarte al tema, de como haces vos, de buscar a ver de dónde viene esta información. No, porque estamos apurados, estamos desbordados, estamos abrumados por la cantidad de cosas que tenemos que saber, porque si no nos quedamos fuera de lo que está pasando. Y la verdad es que así es más fácil que, no, que todo dé lo mismo, que quede en un mismo plano, ¿no? Y que no podamos diferenciar si algo es cierto o no. Y algunos dicen, bueno, pero hay algunas cuestiones que te alertan. Por ejemplo, si hay una noticia, viste que hay Sí, noticias que vos, ¿cuándo vas a mirar? A ver si está en otros portales. claro, a chequear en cuántos portales sale esta noticia. Claro, ¿Es un invento este portal? claro, Claro, si dijo esto, entonces ahí. Cuando algo, una noticia muy esperada, cuando vos estás esperando algo mucho y aparece, vos decís, ¿será? Porque era como demasiado, porque estamos en un tiempo en que la verdad que es tan necesaria, pero se ha sustituido por esto, bueno, lo que funciona, lo que, bueno, hasta ahora vamos así. A mí ya está, ya más o menos me convence, o esta línea política, o este argumento, o la creencia en esto, y no me voy a meter en ese laberinto de claro. averiguar cómo son las cosas, ¿no? Es cierto.
Bueno, algo que no suma en realidad para, digamos, como para dar una buena orientación a la gente, porque hoy casi que también es palabra sagrada lo que aconsejan los influencers, ¿no? Lo que es un Mm, influencer que tiene 30 millones de seguidores, obviamente lo va a aplicar. Y hace unos días fue noticia y tendencia la influencer española María Pombo, porque, bueno, quería mostrar cómo estaba decorando su casa y, bueno, que mostró unos muebles nuevos que tiene llenos de libros. Y ella aclaró que los libros los compró para eso, para adornar el mueble, pero que no los ya. va a leer. Y se le vino una oleada, ¿no?, de críticas. Y digo, está bien si quiere comprar libros para adornar, está perfecto. El tema es que es lo que viene después, que ella dice, gente, tienen que aceptar que no es necesario tener que leer, no es necesario, a no todos nos gusta leer, no es tan importante tener que leer, que esto, que aprender, que informarse, no te hace mejor. Y me parece que no pasa por el tema de ser mejor o no, porque nadie es mejor. Incluso creo que ella puso como ejemplo a Hitler. Dijo, Hitler leía mucho y vieron lo que es. O sea, una cosa Claro. como que la embarraba un poquito más. Pero el hecho de orientar a la sociedad por ese lado, ¿no? O sea, vos como influencer que sos, con tantos seguidores, y vas orientando, ¿no? A Sí, cierta bueno, parte, sí. a cierta parte de la sociedad a sacarle una herramienta que los puede hacer, no sé, que sean individuos que piensen, que tomen sus decisiones y que no se dejen llevar por lo que ven afuera. Mira, nadie puede pensar por vos, ni en esta época ni nunca. Vos tenés esa capacidad tremenda de pensar por vos mismo. Que sea difícil en este tiempo, que no todos los temas te convoquen a la reflexión, es una cosa. Ahora, que nada te convoque ni te lleve a pensar, bueno, ya en el origen de la palabra filosofía está clarísimo, ¿no? La filosofía lo dice Platón, el siglo IV antes de Cristo, viene de dos vocablos. Uno es filo como deseo, Bien, amor, deseo. Y Sofía es sabiduría, pero sabiduría en un sentido que a nosotros nos cuesta entender, porque justamente, porque vos conocés algún sabio de esta época, hay pocos, ¿no? si no son influencers. Viste que hoy sos sabio solamente si el número te lo indica. Si tenés más de 10 millones de seguidores, sos científico, sabio, sos astrónomo, sos Claro, o sea, solamente los números de seguidores son los que te ponen ahí arriba. claro. Si no, no. Es muy loco. Bueno, O sea, sí, sabe más alguien que tiene una página de conspiraciones, como el que vi hoy, que dice que ya captaron mensajes en código Morse de un cometa que está viniendo para la Tierra y están todos, no puede ser, no hay fuente, no hay créditos, nada. Lo dice alguien que tiene ah, una página de mira, conspiraciones, no tiene claro. fuente. Pero sale alguien laburar, es increíble esto. Sale alguien, un referente de la NASA, a explicarte lo que es cierto. Y Y no, no, eso es mentira, están manejando las claro, grandes entidades gubernamentales del mundo, están manejando. O claro, sea que cuando te presentan la verdad es mentira, porque todo es conspiración, pero cuando José Pérez te lo publica en Facebook, eso es cierto. claro. Por eso, claro, digo, Bueno, ¿quiénes ni son los hablar. sabios entonces hoy? Bueno, los sabios en el sentido etimológico de la palabra eran las personas, porque esa palabra tiene la misma raíz que sabor, Ok, que saber, que saborear. Y vos decís, ¿qué tiene que ver sabor con saber? Todo, porque en ese tiempo el sabor era lo que distinguía, porque no estaban los alimentos etiquetados como ahora. Entonces los claro, pueblos nómades iban encontrando alimentos. Había personas que podían distinguir si algo era apto para consumirlo o no, si tenía nutrientes o no, por el sabor. En ese momento, saber eso era lo más importante de todo. Dependía de la supervivencia del grupo humano que se estaba desplazando. Entonces el sabio tiene que saber de cosas importantes para la vida. Entonces, si vamos a ser sabios a personas que tienen muchos seguidores, pero hablan claro. pavada tras pavada, hay un problema ahí. El saber, la sabiduría y todo esto tiene que ser algo que realmente nos haga la vida mejor, la vida en comunidad más fácil,
Y entonces si lo estamos banalizando y decimos que alguien es importante porque tiene tantos seguidores, no sé, porque hace Claro, realmente influencers que además es peligroso porque está generando pánico, está claro, preocupación, tal pero hay cual. otros que básicamente lo que hacen es banalizar, ¿no? Vos ves que lo que hacen son unas pavadas que no le pueden ser importante a la mayoría de las O personas. restar importancia al conocimiento empírico también, ¿no? A lo que es También, comprobable. O sea, a también, ver, vivimos en un mundo donde todavía la gente no está segura de que la Tierra sea redonda. Es increíble. Y claro, cada vez bueno, que, cuando se ven imágenes de afuera, desde el espacio, no, eso está hecho con IA. Y claro, antes de que se empezara a usar la IA, no, es todo montaje. Entonces, claro. y todavía se tiene que discutir eso. Es impresionante. Bueno, eso es sembrar tanta confusión respecto mínimo. Consultar a las personas que han estudiado las cosas, lo que sea, ¿no? Consultarlos, hay expertos, hay estudiosos, o hay personas que tienen mucha experiencia sobre algo. Entonces, ¿por qué poner todo en el mismo plano? Decir que da lo mismo. Claro, Solo en un estado de cosas que es lo realmente preocupante y es que ya la verdad con respecto a la realidad no importe. Porque la posverdad no es la mentira. El que miente sabe que no está claro. diciendo la verdad. Miente por algún interés, por algún motivo. El que se equivoca, porque muchos y todos los días creo decimos una cosa y después nos damos cuenta, todos hacemos un poco de fake news Sí, sí, porque repetimos o reenviamos una cosa que ni sabemos si claro. es cierto, que Wanda Nara no sé qué cosa, lo reenviamos y bueno, pero una cosa es eso y otra cosa es realmente desistir de, de saber si algo es así o no es así. Porque entonces si ponemos todo en el mismo plano, estamos en el centro del laberinto ese del que hablábamos al comienzo, no vamos a salir de ahí como cultura y a nivel general, porque ahora está muy globalizado además todo, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahora sí nos llega casi al mismo tiempo en cualquier parte del mundo la misma información, ¿no? O sea, Claro. consumimos lo mismo en diferentes idiomas, pero llega ahora, bueno, hay un acceso mucho más rápido. A nivel bueno, de herramientas con la que justamente la filosofía nos puede ofrecer, porque quizás es mucho mejor aplicarlo en masa o individualmente a la hora de contar con herramientas para poder razonar, de poder comprobar lo que consumimos también, a la hora de poder mantener una conversación coherente con alguien. Claro, no, no, no. El pensamiento es colectivo, es una construcción colectiva. Por supuesto que a su vez después, con eso que escuchamos y con lo que discutimos y dialogamos, vamos haciendo nuestras propias ideas, pero es muy importante que sea colectivo el pensamiento. Y en cuanto a herramientas, en la primera cuestión que tenemos que reparar es en esta posibilidad del pensamiento crítico. Es decir, la palabra crítica está también muy distorsionada. Hay Claro, muchas palabras que se fueron como... ya es tomado como algo negativo, ¿no? sí, porque crítica parece que es justamente sacarle el Sí, cuero a alguien. Bueno, no, la palabra crítica es muy interesante porque viene también de un vocablo griego. Crino, con K, crino era una zaranda que usaban los que labraban el campo para separar la maleza de la semilla que ok, servía. Tenía agujeritos sí, que la maleza quedaba ahí, la semilla caía, entonces la separaban. Siempre hay que hacer eso, ¿no? bien. Es exactamente eso. Crinar era eso, pasar por una zaranda. Y ser crítico es eso, es separar de toda esta abrumadora cantidad de datos e información, separar. A ver, ¿qué tiene fundamento, qué no? ¿Qué es importante y qué no? Toda esa pavada, esa hojarasca de las redes, que no es todo pavada. En las redes hay cosas valiosísimas, pero si me la paso mirando unos videitos Claro, de las pavadas más pavotas del mundo, eso sería lo que, si lo pasáramos por la zaranda, dejaríamos eso y nos dedicaríamos, no es que todo el tiempo vamos a tener que ocuparnos de cosas serias,
trascendente, pero no llenar nuestra cabeza de cosas Y aparte, no discutírtelo también. y no Cuando y sabes que, eso. cuando sabes que estás por ir defendiendo algo absurdo, eh, no, ni siquiera defenderlo, porque sabes que es absurdo, ni siquiera defenderlo cuando no tiene fundamento. O sea, no porque dicen, no porque dije, ¿quién? O sea, Claro, ¿entendés? Me parece que el tema de depender del que porque dicen o porque lo vi en tal y bueno, lo chequeaste, no lo consultaste, no lo corroboraste, estás siendo como guiado o guiada también para cierta dirección. Porque sí. también, a ver, sí somos sociedad, pero también somos individuos. Está bueno No, sentarnos un claro. poquito y decir, espera, este es mi pensamiento. No, por supuesto. Esto que te decía es que la construcción del pensamiento es colectiva porque es en intercambio con quienes convivimos en la época en que vivimos, ¿no? Porque el pensamiento es el de cada época. La nuestra tiene estas características y ha Claro. habido otras diferentes. Pero a su vez el trabajo es individual. Vos tenés una capacidad racional. A vos no te pueden decir qué tenés que pensar. No Tenés que, debería, claro, no no debería debería ser. ser Y así. sin embargo, en esta época paradójicamente de acceso a tanto, ¿sabés? Yo lo No, creo y que sabe que más, esa era la palabra que no me salía al principio que se me había olvidado. Este, se ha perdido la tolerancia. Ese es el tema también. Me parece que se ha perdido la tolerancia al desacuerdo, sí, ¿no? sí, sí, porque también es parte de lo mismo, ¿no? De negarte a la reflexión. ¿Vos sabés por qué el oráculo de Delfos decía que Sócrates era el hombre más sabio de su época? No. Porque bueno, había una puja ahí, estaban los 7 Sí. sabios, pero ¿cuál era el más sabio de todos? Y bueno, fueron a consultar al oráculo y dijo que era Sócrates. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? Y el oráculo contestó que era porque él decía, solo sé que no sé nada. Y esa afirmación que causa hasta gracia, ¿no? Como que es una vivada, decir, solo sé que no sé nada, es para justificar que, bueno, que no Claro. estudiaste, que no. Él lo decía porque en realidad el punto de partida de la reflexión y del conocimiento es reconocer la propia ignorancia, porque el que cree, o sea, después lo va a decir Platón, quienes no reflexionan, quienes no hacen filosofía. Él decía, solo los dioses que lo saben todo, porque en esa época se Claro. creía mucho y en muchos dioses, y los ignorantes porque creen que lo saben todo. O sea, no hay nada más contrario al pensamiento que la soberbia, que creerte que vos tenés la verdad, porque esa es otra cosa que tenemos que entender los seres humanos. No hay una verdad. Tampoco es un relativismo del todo vale. Pero no puede ser que haya una verdad y justo es la que yo digo, es lo que yo pienso, o es lo que es mi creencia, mi opinión. Hay que reconocer que no sabemos, porque si no, ¿cómo vamos a aprender si ya sabemos todo? Estamos para aprender, Todo justamente. el tiempo. Está bueno que uno defienda, bueno, su postura, sus creencias y demás, y aceptar también después el cambio, aceptar que por ahí hay otras también formas otras maneras de ver las cosas también, ¿no? De aceptar, de estudiarlas por lo menos, decir, mira, sí puede ser, se puede cambiar un poco para este lado, y me parece que eso también representa un tipo de sabiduría de aceptarlos. A ver, uno no vive un día, uno puede vivir 80, 90 años, 100 años, y mantener una misma idea todo ese tiempo, ¿no? Con todo lo Sí, que el mundo también cambia en ese periodo. sí. La soberbia, la falta de flexibilidad, el no aceptar ninguna postura diferente y sí, son obstáculos muy grandes para el aprendizaje. A todas las edades, no solo Claro. cuando... Porque aprender es algo que hacemos a lo largo de toda la vida. Esto es algo que proponía Descartes, ¿no? O sea, no dejar nunca de investigar es que, bueno, él lo lleva un poco más para el lado de la biología, pero, digamos, no dejar nunca de investigar cómo sucede algo, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, seguir
estudiándolo una vez que descubriste algo, hasta, hasta no estar seguro completamente de eso, no defender esa postura. Porque fue en Sí. una época donde, bueno, junto con algunas investigaciones de él, se había llevado el juicio de, ay, no me acuerdo ahora si de Galileo o de Copérnico, no sé en qué época fueron, los dos fueron, estuvieron en paralelo, creo que con Galileo. Bueno, Galileo, o sea, primero Copérnico Sí, propone propone. el sistema de... Sí, Cambia la idea de que el centro del universo sea el Sol, porque claro, la verdad es que después lo que se comprobaba al hacer las observaciones era incorrecto, entonces claro, había algún problema ahí. Estaba muy, muy avalado eso por las creencias religiosas claro, de la tal época. cual. Bueno, Copérnico propone los dos sistemas posibles. Primero habla del helio, no, perdón, del geocéntrico, Sí, perdón, el centro del universo sería la Tierra, y el segundo sistema que propone es que el centro del universo sea el Sol, y por bien, eso vemos ese movimiento en los otros planetas, etcétera, claro, etcétera. Bueno, esa gran discusión que significaba cambiar creencias, porque hasta ahí el centro del universo era la Tierra, en el centro de la Tierra estaba el infierno, eso era claro, totalmente compatible con creencias religiosas. Bueno, cuando Copérnico propone el heliocentrismo, se murió sin ser reconocido, digamos, aceptado. sí. Y Galileo, que es posterior, 50 años después, Lo lo defiende. defiende. Claro, entonces, claro, ahí es donde, porque justamente en su libro de El discurso del método, Descartes dice, ¿no? Que habla de Galileo, pero como que no lo quiere, no lo defiende demasiado porque él es como más para el lado de la iglesia, Descartes, y dice, bueno, dice, deja entender como si Galileo dice que entonces es la Tierra gira alrededor del Sol, tendrá sus motivos, pero como que él no quería ser un poco más imparcial, ¿no? Claro. Al tema de, bueno, Bueno, sí. Lo que trae, vos sabés que ese dato de Descartes, tendría que acordarme, no sabía nada de esto, pero sí te puedo decir que Descartes, como representante del pensamiento moderno, él sí pone en el centro la duda. claro, Él es el famoso eslogan de Descartes, es em, pienso, luego existo. Dice, porque de lo único que estoy sí, seguro es de que pienso. ¿Por qué? Porque dudo. Y si dudo, entonces ya tengo un punto de partida, soy una cosa que piensa, dice él. Nace la modernidad con eso, qué del impresionante. pensamiento racional y la capacidad racional del ser humano de poner en duda todas estas creencias y esta cuestión. Lo de Galileo, en cambio, también va a ser importante la razón, pero está basado en el método experimental. O Claro. sea, él decía, bueno, no, la verdad que por lo que estamos observando, él crea un telescopio Sí, 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 sí. muy precario, para los que son los de ahora, así nomás, una lente. Pero que la alcanza. Claro, claro, claro. Que la alcanza. Bueno, Pero termina, mirá cómo sería. No han cambiado mucho los tiempos cuando te obligan a pensar como ellos, porque él termina zafando de la prisión o algo peor, dándole la razón a la iglesia, ¿no? Diciendo, sí, bueno, bueno, sí, 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 el es sol gira alrededor de la condenado. tierra. No, después está en duda si dijo o no esa frase final cuando se está bajando el estrado, ¿no? El por si Sí, mueve. claro. Y sin embargo, gira, ¿no? O sea, Claro, porque él lo que está diciendo es que la Tierra se mueve, no está claro, fija, está cambiando una cosmovisión. claro. Era, a nosotros decimos, ¿qué importancia tiene eso? Toda, porque era que se cayera toda la Todo un sistema, un educación, paradigma, ¿sí? y toda la educación de la época se daba en lugares de comunidades Y que religiosas. era para gente con Claro, económicamente bien posicionadas, claro, no era claro. para Entonces todos. poner en duda eso era el saber de la época. Y cuando él duda de que la Tierra esté fija y que la Tierra se mueva y que sea un planeta que no sea el centro del universo, bueno, está atacando a las creencias de la época. Y dicen que lo condenan. Él pasó los últimos 10 años de su vida en reclusión domiciliaria. Claro, Pero dicen que yéndose del lugar donde fue juzgado, dijo, y sin embargo se gira. mueve. O sea, me condenan, pero yo sigo pensando que En la Tierra... reclusión y creo que con la prohibición de seguir investigando, no podía hacer más Claro, investigaciones. Qué le impresionante. prohibieron con lo mismo, clandestinamente sus manuscritos fueron enviados a Holanda y así es como después se conocieron, ¿no? Hablame de censura, mirá. Uf, ¿No?
Censura, mira, hoy ya hablamos de lo que pasaba con las obras de Aristóteles. Sí. Ahora estamos hablando de la obra de Galileo, claro, porque hay un tema que ya vamos a trabajar acá, el saber y el poder. Están siempre juntos. O sea, el saber de cada época está sustentado en algún poder. Bueno, ahí volvemos, ¿vio? Ahí Viviana le tiró ese centro perfecto. Porque cuando te dicen que el conocimiento es poder, no es una frase hecha nada más para que quede bonita. El que tiene conocimiento es el que tiene poder de manejar masas de todo. Y vuelvo a lo que, claro, el mensaje este que dice María Pombo, que lo dice tan a la ligera, no es tan importante no leer, o sea, no es para tanto. Es también un mensaje para todos esos seguidores que, claro, o sea, ¿para qué necesito yo leer? ¿Para qué necesito saber interpretar un texto? No es necesario. O sea, Claro, lo importante es que tenga laburo, aporte jubilatorio, que tenga seguro social y nada claro, más. O sea, ¿para qué me sirve a mí saber leer, interpretar lo que me dicen? ¿Entendés? O sea, no es importante. Ese es el mensaje, ¿entendés? claro, porque ahí además el poder ahora está tan asociado al poder económico, Claro. que es un tipo de poder. Pero el poder económico en una sociedad materialista como es la nuestra, porque tiene esa característica, es muy fuerte, muy importante. Entonces, si algo te da dinero, ¿Qué bueno, importa el resto, claro, no? no importa. Qué impresionante. Ese es otro tema. Es increíble. El materialismo, los valores del Que después, mercado. por eso por debajo te aplican ciertas cosas que vos no te enteras nunca. Hoy en TN le hacían el móvil a una señora, una vendedora, que trabajaba con su maquinita de Mercado Pago, y le preguntaron, señora, ¿qué opina de las regulaciones que ahora a la billetera virtual le van a hacer retenciones de ingresos brutos? ¿Lo leyó? No estoy enterada. Eso ya es, claro, porque no es que ella lo tenga que saber porque se lo hizo un medio. Es algo que te lo largan de manera oficial para que vos los lees todo, pero es lo que hablamos al principio, justo lo que dijimos al principio. No queremos, no tenemos tiempo. No tenemos No, tiempo a agarrar y leer, es ¿qué dice esta imposible, nueva claro, ley? No importa. claro, claro. ¿Qué dicen los términos y condiciones cuando te armas una red social? No importa, no tengo ganas, quiero aceptar, ya está, listo, soy más feliz. Claro, viste eso, vemos una cosa Claro. larga, decimos No, aceptar, ya está, chao. pero con la información es lo mismo. No podríamos, no tendríamos que no hacer otra cosa que estar enterados de todo lo que pasa. Es muy probable que esa señora, si ha estado trabajando, no se enteró. Se va a enterar cuando, Cuando le tenga claro, que chequear y le che, me está faltando plata y no, pero si claro, hace un mes que están diciendo que hay retención y no, pero no escuché porque claro, necesito saber qué pasó con Wanda Nara, ¿entendés? O sea, las noticias que van tapando, que son, a veces son oficiales, o sea, en primera plana, que ocupan todo. Y esa es abajo muy otra, chiquitito te esa ponen es lo que es otra, importante. esa es otra. La noticia de información, bueno, yo soy una caradura, estaba hablando de esto acá con ustedes, ¿no? Porque, pero es muy en general lo que voy a decir. Tiene la lógica del espectáculo, la Claro, presentación de las noticias. En una obra de teatro, cuando querés que algo destaque de la escena, todas las luces apuntan ahí. Bueno, claro, eso pasa con la noticia. Un medio levanta un tema y ya ves que todos los otros, che, está pasando es la esto, misma todo copia, con el tema. cambias el canal y lo... Entonces de pronto un tema, qué sé yo, menor, se convierte en la noticia del día. Porque todos los canales en cadena nacional están dando lo mismo. Y eso también nos confunde. Otro laberinto es eso. Tenemos un montón entonces para hablar todo. Mire qué cortito se nos hizo, se nos terminó. Tenemos mensaje de YouTube, Chichi, dijiste, teníamos mensaje. Dice Julieta Sarmiento, acá prendida la radio. Saludos de Río Cuarto, Córdoba, esperando la columna de filosofía de mi mamá. Ah, qué Es bueno, qué mi hija copado. menor. Sí. Vamos a tener un montón de miércoles porque es impresionante. Emiliano Fabatier, Viviana, deberíamos andar con una zaranda en el bolsillo para filtrar, ¿no? Claro, Todo bien. con el famoso crino. Eh, yo creo que si podemos, aunque sea, si yo me hablo en plural, Viviana es la encargada acá de la columna, pero al menos una semillita en la cabeza de alguien es un montón. O sea, sembrar Sí, algo, el criterio, el pensamiento propio, la decisión también, al margen de las creencias, de las posturas, de la orientación política, económica, religiosa. sí, Loco, sentarse y pensar y decir, pará, yo creo esto, no es porque lo vi, ¿entendés? No sí. es trending topic como, no sé, qué tatuaje se borró ahora, no sé, Luciana Salazar, ¿viste? Icardi Algo parece Icardi, ser. ¿viste? Y están todos con eso, ¿viste? Ese tema de agenda, Claro, ¿entendés? Y lo importante no, porque lo importante no, aburre, ¿para qué nos vamos a enterar de eso? claro, es más fácil consumir eso además, ¿no? Pero
Sí, cuando yo te preguntaba por qué pensabas en este espacio y me dijiste eso, ¿es una semillita? Sí. Por eso estoy acá. Yo creo en eso. Buenísimo. Es así. Entonces Es esperemos que tengamos más miércoles como esto. Se pasó volando. Ya seguramente el próximo miércoles sí vamos a tratar un tema en específico. Hay un montón, en realidad un montón. No nos va a alcanzar prácticamente para lo que es al nos año. podrían ayudar, ¿no? También, claro, lo que decía Viana, si quieren proponer algún tema que ella trate, que tratemos los miércoles, si tienen alguna duda, yo tengo las mías también. Yo quiero hablar de estoicismo, nihilismo, todo ese tipo de cosas. Los oyentes, temas que quieran proponer, escriben ahí en YouTube, como hicieron hace un ratito. Chiche los está chequeando ahí, los pone en pantalla. Y bueno, vamos sacando dudas también, tipo como unas mini clases, algo. Y siempre sirve un montón. Sí, ahí Chiche me daba idea de que ves que no soy de la época del streaming, de traer o videitos o imágenes. No me di cuenta, claro, que podíamos hacer eso también. Es ilimitado. Usamos bien al 100% las redes. Así. Ay, sí. Usamos Hay al 100%. que aprovecharlas porque también tienen eso, ¿no? Siguen siendo herramientas. Son herramientas bien usadas, muy, muy buenas, muy potentes. Bien usadas, la verdad que se aprovechan. Mil gracias, Viviana, la verdad. Y aparte por ser tan puntual, por acercarse, todo así impresionante. Así que nosotros llegamos al final, mirá, justo llegamos al final de la programación. A este bloque ya no es mucho por hacer, es el hilo de Ariadna, que ya queda este nombre para la columna. Gracias, Chiche, por hacer posible la realización de este programa, también del segmento. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de la hora 18, ya día jueves 11 de septiembre, cuando todavía quede mucho por hacer. Chau, chau. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por dejarnos hacerte compañía un ratito. Y esperando que el encuentro se repita, te dejamos un hasta pronto. Cuando a pesar de todo, aún queda mucho por hacer. Por Radio Vanguardia, en 95.3.